Bienvenidos, vamos a desarrollar el concepto de introducción para el análisis de los estados contables. Consideramos el inicio del proceso de información contable que está destinado a brindar información para la gestión, que es destinada a usuarios internos, así como también información contable denominada financiera, que permite elaborar los informes que tienen como destinatario los usuarios externos de la organización. El análisis de los estados contables tomará como fuente de información la contabilidad de gestión y la contabilidad financiera para intentar desarrollar un diagnóstico de la organización y lo más importante es proponer cambios o conductas que mejoren la situación futura de la organización. Si bien el análisis será uno solo, es recomendable distinguir dos sectores dentro de la organización, lo que es la situación financiera de la situación económica. Cuando hablamos de situación financiera, consideramos la capacidad del ente de cumplir con sus obligaciones. Entonces analizamos principalmente los aspectos patrimoniales, el volumen de la deuda, la calidad de esa deuda, la distribución de los activos. En cambio, en la situación económica, nos referimos a la capacidad del ente para generar resultados. En este caso, buscaremos información en los estados de resultados, vincularemos con los aspectos patrimoniales, pero enfocado a la capacidad del ente para cumplir su objetivo principal, que es la generación de resultados. Además, a la situación financiera es conveniente analizarla en el corto plazo y distinguirla del análisis de la situación financiera en el largo plazo. En la situación financiera de corto plazo, nos interesa conocer cuál es la liquidez con la que cuenta la organización y si ésta permite hacer frente a la circulación prevista por la velocidad de los flujos de ingresos. Esto quiere decir que me interesa conocer cuánto es la velocidad del flujo de ingresos, o sea, cuánto demora el efectivo en volver a ser efectivo, y también nos interesa conocer esa velocidad con la que el dinero sale. A través del análisis de estos dos flujos de ingreso y de egreso, podremos determinar cuál es el capital corriente necesario que determinará nuestro análisis de la situación financiera de corto plazo. Por otro lado, la situación financiera de largo plazo analiza la estructura de financiación en el largo plazo. Va a recurrir al análisis de las fuentes de financiación más permanentes, como son el patrimonio neto o el pasivo no corriente, y a su vez analizaremos la distribución de los activos entre activos fijos y activos circulantes. A partir de la situación económica, nosotros nos centraremos en el análisis de los resultados, por lo tanto pondremos foco en el estado de resultados y la intención es ir de lo general a lo particular. Entonces partiremos del resultado final, el resultado del ejercicio, para ir analizando cuáles son las causas que lo generaron, vinculándolo con aspectos patrimoniales. Tomaremos noción del conocimiento de lo que es la rentabilidad para ir explicando los motivos de este resultado. El análisis de la situación financiera y la situación económica van a estar vinculados, ya que una determinada estructura en la financiación y en la inversión afectarán los resultados. Y a través de los resultados yo voy a generar fondos que me van a apoyar la actividad financiera. Si bien el análisis se hace en sectores separados, es importante mantener presente siempre la vinculación que existe entre estos sectores, teniendo en cuenta que al final el análisis y las recomendaciones se requieran para toda la organización en su conjunto. Ahora pasaremos a un intervalo donde ustedes desarrollarán la actividad práctica y los esperamos a la vuelta. Muy bien, han trabajado durante el intervalo en la actividad y acá les proponemos algunas claves sobre las respuestas que pretendemos y si han considerado iniciar por la interpretación del entorno y terminar con el pronóstico, van por buen camino. Queda de tu parte detectar el resto de los conceptos que completan el diagrama.
A continuación vamos a hablar sobre fuentes de información que nos permitan ser la base para el análisis de los estados contables. La principal fuente de información serán los estados contables de presentación y me resulta importante destacar el contenido de cada uno de ellos que nos van a servir para el análisis de estados contables. Si partimos del estado de resultados, conocemos que allí se van a mostrar las causas que generan el resultado. Ese resultado será incluido dentro del estado de evolución del patrimonio neto como una causa de variación entre el patrimonio neto del inicio y el patrimonio neto al final. Además, en este estado podremos ver los otros cambios que se produjeron en el patrimonio neto durante el ejercicio analizado. Ese patrimonio neto final será el mismo que figura en el estado de situación patrimonial, que nos muestra además la estructura del activo y del pasivo para completar la igualdad patrimonial. El estado contable que nos falta será el estado de flujo de efectivo, donde veremos los movimientos financieros a través de las causas que provocaron los cambios en el efectivo. Como fuente de información también vamos a recurrir a la información complementaria que forma parte del juego de los estados contables y que nos brinda mucha información relevante para generar una visión de conjunto de toda la información obtenida. Además, podemos contar con información no financiera que no está incluida en el juego de los estados contables, pero de la cual disponemos. Será información del entorno, información de la gestión interna y con todo esto podemos armar las fuentes de información para ponernos a trabajar en el análisis de la información contable. Continuamos con la vinculación de la información contenida en los estados contables. Me gustaría partir del resultado del ejercicio que podemos obtener a través del estado de resultados y generar en el estado de resultados una distribución propia para análisis de estados contables que me permite establecer subtotales válidos. De esta forma podemos separar las causas del resultado del ejercicio en la actividad que la genera. Tenemos la actividad principal, generalmente compuesta por el ingreso por venta y el egreso por el costo de venta. Después contamos con actividades de apoyo, como serán los gastos por distintas actividades de apoyo, gasto de administración, gasto de comercialización. Habrá actividades secundarias que no corresponden a la actividad principal, pero sí pueden generar resultados positivos o negativos. Y lo relevante en este caso es establecer un subtotal antes de tener en cuenta el costo del financiamiento, los intereses que nos se generan por el pasivo que hemos asumido. Entonces tendremos un resultado por la actividad financiera. El resultado del ejercicio que hemos obtenido va a formar parte del estado de evolución del patrimonio neto, que parte de un patrimonio neto al inicio del ejercicio que nos muestra los movimientos, ya sean cualitativos o cuantitativos, que modifican la composición o el volumen del patrimonio neto. Esta información del patrimonio neto se corresponderá con la información contenida en el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial debe mostrar la información al cierre del periodo comparada con la información del periodo anterior. A efectos de análisis, podemos interpretar que el cierre del ejercicio anterior corresponde al inicio de este periodo. Entonces, en el estado de situación patrimonial vamos a encontrar la información de los componentes patrimoniales al inicio del ejercicio y al final del mismo ejercicio. El último estado que nos queda surge de la variación en el activo más líquido que le llamamos efectivo o equivalente. El estado de flujo de efectivo va a mostrar las causas de esa variación. Había un efectivo al inicio del ejercicio y al final contamos con un monto de efectivo diferente. El estado de flujo efectivo me mostrará por qué causas ese efectivo se modificó. La distribución de las causas será en causas operativas, o sea, causas originadas por el giro normal del negocio, distinguiéndola de las causas de inversión que tienen que ver con los motivos de aplicación u origen de fondos para bienes de uso o inversiones. Y también nos quedan las actividades de financiación que consumen o aportan fondos debido a las fuentes de financiación. Ahora les toca trabajar en la actividad, vamos a un intervalo para que dispongan de tiempo y nos vemos al regreso. Muy bien, alumnos,
En esta propuesta de la actividad debían completar la vinculación de los datos contables entre los estados contables y les dejo una clave referida a la posibilidad de obtener el pasivo al inicio, restando del activo al inicio el patrimonio neto. Espero que hayan podido avanzar con el resto de los interrogantes vinculando correctamente los componentes. A continuación vamos a desarrollar el concepto del módulo referido al instrumental que se aplicará para el análisis de estados contables. El instrumental son herramientas que nosotros desarrollaremos que nos permitan profundizar el análisis para después justificar las decisiones que surjan de este análisis. Una de las principales herramientas que utilizamos comienzan con el análisis vertical de una estructura que consiste en mostrar la composición en porcentajes de los componentes patrimoniales. Si aplicamos el análisis vertical a la estructura patrimonial, podremos distinguir cuál es la estructura de inversión y cuál es la estructura de financiación. Ustedes pueden apreciar un ejemplo en el cual se parte de que el activo total representa el 100% y después se muestra la proporción de cada uno de los componentes en función a ese activo total. De misma forma, en la estructura de financiación podemos tomar como total el activo o el pasivo más el patrimonio neto, que son las fuentes de financiación, haciéndolo del 100% y así expresar el resto de los componentes de la estructura de financiación, ya sean deudas o patrimonio neto, en función de este total y nos brinda una idea de la participación relativa de cada concepto. Con esto podremos empezar a inferir algunas nociones sobre la estructura de inversión y estructura de financiación de la organización. Esta misma herramienta del análisis vertical se aplicaría en el estado de resultados, pero se pondría todo en función de las ventas totales. Entonces, partiendo de unas ventas igual a 100, podremos ver la participación de cada uno de los componentes del estado de resultados en función a las ventas. Podemos tomar como principal resultado la proporción en la que participa el resultado del ejercicio con respecto al total de las ventas. Ahí me diría de todo lo que vendo, cuánto es el resultado que me queda para aumentar mi patrimonio neto. El análisis vertical se centra en el estudio de los importes a un momento determinado. En un determinado cierre podemos hacer un análisis vertical. Ahora, si nosotros queremos hacer una comparación temporal, deberemos utilizar un análisis horizontal, donde vamos a analizar y calcular cuál ha sido la variación a través de un periodo de tiempo. Podemos tomar la variación en términos absolutos y vamos a ver, por ejemplo, que si en un periodo las ventas fueron de 8.400, en el periodo siguiente fueron de 12.600, esa variación absoluta es de 4.200. Para tener una mejor información, podemos tomar cuál es la variación relativa entre 8.400 y 12.600. Así obtenemos que la variación relativa fue un aumento del 50%. Como herramienta para el análisis horizontal, considero conveniente tomar un análisis de tendencia que me permite poner todas las variaciones en función de un año base. Entonces, esa variación será de 150%. La representación del 150 genera la interpretación de un aumento del 50%, pero todo está puesto en base al año 1. Ahora, para que puedan practicar parte de este instrumental, les dejamos una actividad y nos vemos a la vuelta.
Muy bien, alumnos, después de resolver la actividad les propongo algunas claves que hemos propuesto como respuestas parciales. A usted le queda completar los otros interrogantes numéricos y lo más importante es elegir las frases que se ajustan a la interpretación de este instrumental. Queda de su parte resolver los interrogantes restantes. Bienvenidos, ahora les quiero hablar sobre los ratios y un aspecto importante que resulta al tratar de relacionar conceptos contables. La diferencia entre un concepto de flujo y un concepto de existencia. Una variable flujo es una variable que está representada a través de un periodo de tiempo, o sea que durante el periodo del ejercicio se ha ido acumulando. Las variables del estado de resultado tienen estas características. En cambio, las variables reflejadas en el estado de situación patrimonial reflejan a un momento determinado. El activo y el pasivo son números que nos muestran la composición al cierre del ejercicio. Si nosotros intentamos relacionar variables flujo con variables existencia, será necesario hacer un cambio, una modificación a estas variables existencia para que tengan un valor representativo del periodo al que se refiere la variable flujo. Para que esta variable existencia sea representativa del periodo al que se refiere la variable flujo, lo ideal sería contar con un promedio ponderado que nos indique cuál fue el saldo de esta variable en promedio durante el periodo analizado. Pero con los datos disponibles será posible fácilmente calcular un promedio simple. Si disponemos del saldo al inicio y el saldo al final, con esos datos podemos calcular el promedio simple para darle una aproximación a un valor representativo del periodo. Entonces tomamos el valor de la variable existencia al inicio para sumárselo al valor de la variable existencia al final y lo dividimos por 2. De esta forma sacamos un promedio simple intentando que sea representativo del valor de la variable durante todo el periodo de tiempo. En pantalla ustedes pueden ver el ejemplo que calcula el promedio del activo durante el ejercicio X2, tomando su valor al inicio, 5.400, más 8.400, que es su valor al final, dividido 2, obtenemos un promedio para el activo de 6.900. Esto será comparable con las variables flujo que se hayan desarrollado y se hayan acumulado durante el periodo del ejercicio X2. Bien, luego del desarrollo de estos conceptos, están ustedes en condiciones de desarrollar la actividad práctica integradora.